Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos por un cachitín y arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo van las actividades? Cric, cric, cric. Eh, Estaba viendo por acá a ver si había algo que me estaba olvidando por ahí. Más o menos lo llevamos. Traten de meterle con las actividades, ¿está bien? Es como que nos quedamos ahí. Porque nos queda poco y estamos como en la recta final, ¿está bien? Entonces como que tenemos que, eh, acuérdense que para regularizar el corazón principal sería la aprobación de las actividades, ¿está bien? Bueno, nada. Así que no se me quede. Estoy dando vuelta por ahí, quizás no al 100%, pero yo también tengo el compromiso de también, obviamente, comprometerme para empezar a revisar todo lo que pueda las actividades de todos, ¿no? Así que, bueno, nada. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están yendo en las otras materias? ¿Van bien? ¿La vienen llevando, digamos? ¿Vienen cerrando bien el capítulo del segundo cuatrimestre o más? A esta altura creo que estamos todos cansados, pero bueno, vamos bien. Bueno, falta poquito, así que sí, no, obvio, uno llega, digamos. Esta es la parte que más cuesta. Sí, y es la que más te tendría que estimularte porque es como que vos, después de tantas curvas, vos ves en los últimos 100 metros el cartel que te dice finish, ¿no? De finalizar la carrera y es como que el tramo que tenés de cartel más visible que vos decís, bueno, falta un empujoncito más, es como que estás más desinflado, más como diciendo, sí, está ahí, pero este, no tengo resto, es como si uno dijera eso, ¿no? No tengo resto y bueno, nada, hay que sacar fuerza donde no hay como para llegar, ¿no? Así que bueno, nada, no hay que quedarse, falta poquito. Este, es duro, ha sido un año duro, pero bueno, nada. Hasta un cachitín así. Bueno, faltan algunos chicos, pocos chicos ahí. Vamos a ver. Walter, te respondí hoy a la tarde, hace un ratito atrás, ¿está bien? De la actividad que me mandaste, por eso. Ailén, bueno, no está ahí todavía.
ver si tenéis más. Bien. Dale, buenísimo. Vamos a bajar el volumen. Sin nadie nos... Dale, bárbaro, Gonzalo, buenísimo. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, ya empezamos a arrancar. Bueno. Bien. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hoy, A ver si esto escribe. Bien. Bueno. Bueno, la clase última habíamos visto casi los últimos rasgos del equipo de rayos X. El equipo de rayos X. Sí, estuvimos, digamos, de alguna manera tratando de justificar o ver qué sucedía ante el aumento o disminución de la corriente de filamento. La corriente de filamento. ¿Y qué relación tenía esta con la emisión de rayos X por la ventana del equipo de rayos X? ¿Está bien? Habíamos dicho que eran factores directamente proporcionales, ¿sí? Y que si bien de alguna manera lo habíamos visto físicamente lo que sucedía dentro del equipo de rayos X, también tratamos de justificarlo a través de una fórmula, ¿sí? Para tener una idea de aproximadamente qué corriente o cuánta corriente, que a partir de qué corriente yo manejaba en la consola esos miliamperes en filamento, qué cantidad de radiación estimada podía tener a la salida de la ventana del equipo de rayos X. Y esa fórmula, de alguna manera, era la intensidad 1 sobre intensidad 2 igual a miliamperes segundos 1 sobre miliamperes segundos 2. Ya habíamos hecho un par de cuentitas como para tener una somera idea, hicimos un despeje de esta formulita, y con la idea de siempre, digamos, tratar de buscar esa intensidad de salida, ¿sí? A partir de siempre tener un referente, ¿no? El referente es, bueno, mirá, yo voy a tener cierta intensidad de salida determinada si yo hago pasar por el filamento cierta cantidad de corriente eléctrica, ¿está bien? Tantos miliamperios. Entonces, a partir de ese referente, yo si de alguna manera me daban decir, bueno, y ahora, si yo varío esta cantidad de corriente por el filamento y le pongo otra, ¿cuál será la intensidad que yo tendré a la salida de la ventana del equipo rayos X? Entonces, bueno, uno jugaba con esta fórmula y podía tener de manera aproximada, digamos, la cantidad de intensidad de rayos X que podía tener en la salida de la ventana. ¿Está bien? Después, otro parámetro que estuvimos viendo en la última clase era qué relación había en el voltaje de ánodo, ¿sí? El voltaje de ánodo del equipo de rayos X, y qué relación tenía con el tema de la cantidad de rayos X a la salida de la ventana. Habíamos visto también
de manera física internamente, habíamos visto de qué manera nosotros podíamos justificar que ante la variación o la gradación de el voltaje en el ánodo, entender qué cantidad de radiación podíamos tener a la salida. Habíamos también llegado a la conclusión de que eran parámetros directamente proporcionales también. ¿Sí? Habíamos dicho que cuanto mayor voltaje de ánodo poníamos en el equipo, íbamos a tener mayor cantidad de radiación a la salida. ¿Está bien? Eso lo habíamos justificado, lo habíamos visto interiormente, pero obviamente, paralelo a eso, nos preguntábamos si existía algún tipo de fórmula que podía de alguna manera acompañar ese, digamos, ese entendimiento, ¿sí? Físico, o que nosotros lo veíamos más o menos intuitivamente. Entonces, bueno, habíamos puesto la fórmula, que existía una fórmula que, de vuelta, intensidad 1 sobre intensidad 2, esto venía relacionado con los kilovolt pico 1 sobre los kilovolt pico sub 2. ¿Está bien? Este valor que aparece acá en la fórmula representa el voltaje de ánodo que ustedes van a estar variando en la consola. Esos kilovolt pico que aparece, digamos, en la consola, ¿sí? Van a estar de alguna manera, ¿sí? Relacionándolo con el voltaje que ustedes le van a estar agregando al ánodo, y de alguna manera viendo qué cantidad de radiación íbamos a tener a salida. Acuérdense que algo que me olvidaba, estos dos parámetros están elevados al cuadrado. ¿Está bien? Y esta fórmula, si bien de alguna manera está elevado al cuadrado este voltaje, me está diciendo intuitivamente que si bien, al igual que la corriente, son parámetros directamente proporcionales, o sea, al aumentar el voltaje en el ánodo iba a tener mayor cantidad de radiación por la salida de la ventana del equipo de rayos X. ¿Está bien? Pero no solo eso, sino que iba a haber acá, aparte de esa directamente proporcionalidad, íbamos a tener otra cosa adosada, y que era que la dimensión o el valor o la cantidad de radiación iba a ser mucho más grande dado este cuadrado que aparecía en la forma. Habíamos determinado que si de alguna manera, y lo hicimos demostrándolo con la formulita a través de valores, que si de alguna manera nosotros duplicábamos el voltaje, duplicábamos el voltaje de ánodo, nosotros no es que íbamos a tener, al igual que en el amperaje, ¿sí? Esa misma proporcionalidad, es decir, acá la fórmula de corriente eléctrica, que vamos a estar manejando la consola, nos dice de alguna manera que diciendo, bueno, si a vos duplicás la cantidad de miliamperes, bueno, vas a tener el doble de intensidad de radiación a la salida de la ventana. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Sí, Ailén, sí. Sí, ya probé la actividad y todo, la 3. Así que, sí, lo recibí. Así que no solamente esto es decir, bueno, si yo triplico la intensidad por el filamento, voy a tener el triple de intensidad de radiación a la salida de la ventana, sino que ahora, tratándose de voltaje, esa proporcionalidad iba a tener un cambio. Si bien son proporcionales los parámetros, si yo duplico el voltaje de ánodo, ¿sí? Por el solo hecho de esta fórmula tener el cuadrado, yo lo que iba a tener 4 veces más de radiación a la salida, ¿sí? A la salida de la ventana. ¿Está bien? Todo eso lo habíamos justificado en la clase pasada, porque si acá le poníamos, bueno, si acá a una intensidad le poníamos 1, si acá les poníamos 1, teníamos un valor de 1, pero si esto lo duplicamos, o sea que este valor era el doble con respecto a este de referencia, el valor final de intensidad era 4 veces. Eso es lo que habíamos nosotros deducido en la clase pasada. ¿Está bien?
Bueno, después lo vemos ahí. Después, cuando termina la clase a las 10, lo vemos. Entonces, va a ser 4 veces más de radiación. ¿Está bien? Eso es lo que vamos nosotros, más allá de verlo físicamente la clase pasada y el haber jugado con estas dos fórmulas que de alguna manera avalan lo que está sucediendo. Ahora vamos a ver, digamos, bueno, vamos a seguir viendo otros parámetros. Ya es como que de acá ya salimos del equipo de rayos X y vamos a seguir, digamos, nuestro camino. ¿Está bien? Es como que ya más o menos vimos todo lo que concierne al equipo de rayos X y la relación que tiene con la consola. ¿Está bien? Cómo vamos a estar nosotros manejando la consola y qué pasa si nosotros variamos ciertos datos que lo que obteníamos nosotros a la salida del equipo de rayos X. ¿Está bien? Así que bueno, ahora vamos a seguir nuestro camino. Vamos a partir de entender que acá sale cierta cantidad de rayos X y ahora vamos a seguir. Vamos a ver qué pasa en nuestro seguir. ¿Está bien? Entonces, vamos a entender un par de cositas. Tontas, que seguramente ya lo deben haber visto a esta altura del partido por ahí en alguna otra cursada, ¿sí? Pero bueno, para mantenernos frescos, vamos acá, esto lo dejo, ahora lo borro, y vamos a mantener lo siguiente. Aquí tenemos el equipo de rayos X, y acá teníamos una ventanita donde, ¿sí?, van a salir los rayos X, ¿sí?, que van a, de alguna manera, van a tratar de interactuar con los tejidos del paciente, ¿sí?, a fin de sacar una determinada placa radiográfica. Pero lo que yo quería estar de acuerdo con ustedes es decir, bueno, a estos rayos que salen del equipo de rayos X, ¿sí?, se le va a llamar radiación directa. ¿Está bien? Este tipo de rayos que sale del equipo de rayos X se va a llamar radiación directa. Entonces, ¿por qué se llama radiación directa? Son los rayos emitidos por el equipo de rayos X. ¿Está bien? Son los rayos emitidos por el equipo de rayos X. ¿Está bien? Ustedes me dirán, chocolate por la noticia, profesor. Sí, radiación directa. Lo que pasa es que yo hago esta mención porque aparecen otros tipos de rayos que ustedes se van a, en algún momento, no quiero que después cuando estén, o alguien le esté diciendo algo, o agarren algún libro, se les mezclen los parámetros. ¿Por qué? Porque obviamente va a aparecer por ahí, en algún momento, algo que se conoce como radiación transmitida. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo acá, vamos a poner así, de costadito, no sé, esto es el paciente, por decirlo así, perdonen el dibujo, van a ver, digamos, estos rayos que van a interactuar con el paciente y van a pasar ciertos rayos que van a llegar a la placa radiográfica. ¿Está bien? A grandes rasgos, placa radiográfica. Entonces, justamente estos rayos que logran pasar al paciente se va a llamar radiación transmitida. Radiación transmitida. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la radiación transmitida? Son esos rayos que luego de interactuar con los tejidos del paciente, ¿sí?, van a, digamos, van a formar lo que se conoce como la placa radiográfica o la imagen. ¿Está bien? Entonces, por eso hago esta mención,
¿sí? O este diferenciamiento. ¿Está bien? Y aparece otro tipo de radiación, que es justamente el corazón más importante de tantas cosas, que se conoce como radiación dispersa. Por eso hay tres tipos de radiación, de alguna manera, por decirlo así. Por eso tenemos que mencionarlos y hacer un tipo de diferenciamiento. Entonces la radiación directa es la que sale directamente emitida por el equipo de rayos X. La radiación transmitida es la que luego de pasar el paciente, ¿sí? De traspasar el paciente, esos rayos que logran pasar al paciente, bueno, interactúan formando la placa radiográfica o la imagen que nosotros necesitaríamos. ¿Está bien? Y justamente aparece lo que se conoce como radiación dispersa. Entonces, esta radiación dispersa es la que forma, digamos, es el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque esta radiación dispersa son justamente aquellos rayos que de alguna manera no llegan de manera perpendicular a la placa radiográfica. ¿Está bien? Una vez que interactúan con tejidos o moléculas propias del paciente, ¿sí? Esto acuérdense que es lo que pasaba con el tema de radiación. Cuando yo tengo un átomo que de alguna manera viene un rayo X, interactúa sacando este electrón, acuérdense que cambia, pierde energía debido al choque, entonces pierde energía, por eso hago una longitud de onda más grande, porque longitud de onda mayor, menor frecuencia, ¿sí? Menor energía, menor poder de penetración. Entonces, esta radiación cambia su rumbo, o sea que ya al interactuar acá, vamos a suponer que interactúa acá, ya no va a seguir derecho, sino producto de esto, ya su siguiente dirección puede ser en forma oblicua. Va a interactuar con otro átomo y por ahí sigue después de eso esta dirección. Va a interactuar tantas veces sea necesario hasta que si logra pasar o logra salir del cuerpo del paciente, quizás no logren, algunos van a pasar de esta manera, pero otros rayos van a llegar de manera oblicua a la placa radiográfica. Y justamente estos rayos que lleguen a la placa radiográfica de manera oblicua son los que van a distorsionar la formación de la imagen, van a hacer que la imagen no salga con la nitidez necesaria. ¿Está bien? Entonces, justamente, ahí aparece, digamos, la búsqueda del técnico o del radiólogo, o de entender cómo tratar de que estos rayos, de alguna manera, que llegan de manera oblicua y que de alguna manera son mi dolor de cabeza, de alguna manera no me distorsionan la placa radiográfica en cuanto a su nitidez. Entonces, ahí en el medio, habrá que ver de qué manera se pueden, de alguna manera, anular la mayor cantidad posible de estos rayos, ¿sí? Tratando de que la placa radiográfica salga lo más nítida posible. ¿Está bien? Pero ahora vamos a ver después este tipo de rayos, esta radiación dispersa. Justamente esta radiación dispersa son aquellos rayos que tienen poca energía. Encima que tienen poca energía, ¿sí? Que tienen poca energía porque salen, digamos, de esta manera, encima salen en forma oblicua, y con poca energía, pero la suficiente para llegar a la placa radiográfica, producen cierta distorsión. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a atacar el tema después de radiación dispersa y nos vamos a meter, digamos, de qué manera podemos controlar ese tipo de radiación. Pero hasta acá yo lo que quería que nos entendamos, o tengamos un acuerdo de que va a haber tres tipos de radiación que vamos a estar manejando y que seguramente ya habrán manejado en otra cursada o que van a manejar. Y que justamente cuando se hable de radiación directa, bueno, es la emitida por el equipo de rayos X, es la que sale del equipo por a través de la ventana. Entonces justamente la transmitida es justamente la que logra pasar al paciente, ¿sí? E interacciona en la placa radiográfica formando la imagen.
Y después hay otra que aparece por ahí en forma escondida, que se conoce como radiación dispersa. ¿Sí? Es la que nos embarra la cancha, por decirlo así, y es la que de alguna manera distorsiona la formación de la imagen, ¿sí? Porque estos tipos de rayos no llegan de manera perpendicular como uno querría, ¿sí? Entendiéndose que cuanto los rayos más perpendiculares caigan o lleguen a la placa radiográfica, le van a dar mayor nitidez a esa misma placa. ¿Está bien? Y cuanto más oblicuo, ¿sí? Tengan, digamos, estos tipos de rayos, justamente la radiación dispersa, ¿sí? Van a formar que justamente en esos lugares no tenga mayor nitidez. Y algo que les adelanto es, fíjense, no es lo mismo en esta misma distancia este recorrido de este rayo que este que viene acá. Si ustedes fíjense que de alguna manera este rayo más directo tiene menos recorrido, por lo tanto interactúa con menos átomos en el aire, por decirlo así. Y este rayo que es oblicuo, fíjense que tiene mucho más largo el recorrido, o sea que va a interaccionar en su paso con más, digamos, con más átomos o moléculas del aire. Entonces van a llegar aún con menos energía a impactar contra la placa radiográfica. ¿Está bien? Pero bueno, son datos al pasar. ¿Está bien? Pero vayamos a lo nuestro. Lo importante que me quiero sacar de acá es que ustedes entiendan que, bueno, están dando vuelta a 3 tipos de radiaciones. ¿Está bien? Y que justamente la que nosotros vamos a intentar de ver luego, ¿sí? O en la que uno trata de distorsionar o digamos de alguna manera amortiguar o anular, ¿sí? No forma completa, pero por lo menos un gran porcentaje como para no que me distorsione, digamos, la formación de la imagen, que es este tipo de radiación. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, Profesor, bueno, una decime. pero entonces, a pesar de que sale de la calota, digamos, una cantidad de radiación directa hacia el paciente, por ejemplo, indefectiblemente se va a pasar la radiación esta dispersa con el hecho de chocar con los átomos del cuerpo. ¿Eso sería así, correcto? Claro que van a interaccionar, digamos, justamente digamos, con los átomos, justamente como dijiste vos, con el cuerpo, y algunos van a morir ahí, en el sentido de que de tantos choques, según el órgano que pasen, también van a interactuar y quizás queden ahí, digamos, mueran, pero algunos, aquellos que logren pasar y con poca energía, después de tantas interacciones que tuvieron, puede ocurrir que salgan de manera oblicua y eso va a ser lo que me distorsione la imagen posteriormente. ¿Está bien? Es justamente lo que dijiste vos, después de la interacción, justamente, bueno, es lo que ustedes seguramente habrán visto por ahí, por adelantado, o alguien habrá mencionado, que acá después se ponen las famosas rejillas, que tratan de amortiguar justamente este tipo de radiación para que llegue la menor cantidad posible a la placa radiográfica. ¿Está bien? No sé si respondí la- Sí, 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 profesor, sí, sí, gracias, gracias. Sí, sí. ¿está? Más o menos, ¿se entiende la idea? Pero por lo menos me quedo con que ustedes tengan presente que hay 3 tipos de radiaciones dando vuelta. ¿Está bien? Vamos a ver cositas al pasar ahora. Cosas al pasar. Que ya vimos, pero vamos a reforzar. ¿Está bien? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? Eh, bueno, nada. Ahora ya salimos del equipo rayos X y ahora estamos por acá, entre el paciente y dando vuelta acá con los rayos, ¿está bien? Dando vuelta por ahí. Vamos por acá, vamos a borrar. Y lo que quería compartir con ustedes, algo que tengo por ahí que después se los voy a mandar, es los factores que afectan la cantidad de rayos X. Vamos a poner acá en la parte superior, como para hacer un resumen. ¿Está bien? Factores que afectan la cantidad de rayos X.
¿Está bien? Primero, algo que recién lo vimos, ¿sí? Que justamente es el aumento de la corriente eléctrica. Nosotros decimos que un aumento en corriente de filamento, o miliamperes, corriente de filamento, ¿está bien? Vamos a tener mayor cantidad de rayos X. Tenemos mayor cantidad de rayos X. Eso lo vimos hace un ratito, o en la clase pasada, a través, digamos, de la fórmula también, pero esto lo entendíamos perfectamente. Había mayor cantidad de electrones, ¿sí? Que después se transformaban en electrones proyectiles y teníamos más posibilidad, hacían más interactuar en el ánodo, más interacción, logrando que a su salida tuviésemos más cantidad de rayos X en la salida de la ventana. ¿Está bien? Eso es algo que lo vimos hace un ratito en la clase pasada, pero bueno, forman o constituyen uno de los factores que afectan la cantidad de rayos X. ¿En qué va? Bueno, son cosas que afectan en mayor o menor proporción. ¿Qué es lo que me produce? Más salida de rayos X, bueno, si tengo un aumento en corriente de filamento. Y si tengo menor corriente de filamento, bueno, menor cantidad de rayos X. Dijimos, o llegamos a la conclusión de que eran parámetros directamente proporcionales, entonces o los dos suben o los dos bajan, pero que de alguna manera tienen que ver con justamente esto, ¿no? La regulación o la variación de la cantidad de rayos X. La segunda, como ustedes, bueno, vimos recién también, el tema de voltaje de ánodo. ¿Está bien? Esto lo tenemos por acá, algunos ejemplos. Bien. Era un aumento en voltaje de ánodo, teníamos un aumento de rayos X. ¿Está bien? Un aumento de rayos X. Es como una conclusión, digamos, directa de lo que estuvimos analizando en la clase pasada. ¿Está bien? Hay un aumento, bueno, sabemos que son parámetros también, el voltaje y la cantidad de rayos X son parámetros directamente proporcionales, y habíamos visto que más allá de ser proporcionales, bueno, según la variación de voltaje teníamos una cierta cantidad de radiación de salida. Y si disminuimos el voltaje de ánodo, íbamos a tener menor cantidad de rayos X. ¿Está bien? Son dos parámetros que los volvemos a escribir, pero que ya estuvimos analizándolos la clase pasada, ¿sí? Y es como que hicimos, digamos, lo recordamos al principio de la clase. ¿Está bien? Un tercer factor que lo vimos por ahí, era la distancia, la ley de distancia al cuadrado, ¿sí? Que eso también habíamos dicho que era un parámetro, ¿sí? Que lo vimos por ahí, y que constituye que un aumento, lo voy a poner porque acá lo tengo bonito, un aumento en la distancia, tubo paciente, guión paciente, tengo una disminución de rayos X. ¿Está bien? Esto es otro parámetro que habíamos visto por ahí nosotros, ¿sí? Que este era un concepto que lo habíamos tratado de manera particular, ¿sí? Varias clases atrás, antes de meternos al equipo rayos X, y que de alguna manera ya también lo vimos, de alguna manera, físicamente, como ocurría, ¿sí? Por el tema de hacernos pensar que cuanto es mayor la distancia, hay mayor interacción con átomos, ¿sí? Del aire, y que esos choques, sucesivos choques o interacciones, iban a hacer que se vaya perdiendo energía, ¿sí? A mayor distancia, esa radiación, si llega a una determinada distancia, iba a llegar con poca energía debido a la cantidad de recorrido que tuvo que hacer
y, digamos, con su, digamos, sucesiva interacción con átomos a su camino, a su paso. ¿Está bien? Estos eran parámetros inversamente proporcionales, porque habíamos dicho que a mayor distancia teníamos menor cantidad de rayos. ¿Está bien? Entonces pusimos acá distancia tubo paciente, tubo significa la distancia del tubo de rayos X al paciente, ¿sí? Que cuanto mayor sea la distancia entre el paciente y el tubo de rayos X, ¿sí? Menor, digamos, rayos X, o por lo menos si llegan, van a llegar con menor energía, ¿está bien? Determinada cantidad de rayos X, ¿está bien? O sea que esto también afecta la variación o la cantidad de rayos X, ¿está bien? ¿Estamos? Y había un cuarto punto, justamente por acá, que bueno, tiene que ver con la filtración. A mayor filtración, menor cantidad de rayos X. Menor cantidad de rayos X. ¿Está bien? Y este parámetro, este concepto, tiene que ver con justamente lo que les mencioné, muy por ahí, muy rápido, que son el tema de las rejillas. ¿Está bien? Que justamente al poner esas rejillas con la idea de bloquear, amortiguar o disminuir esas radiaciones dispersas que de alguna manera me van a producir después un dolor de cabeza, no solamente va a producir, digamos, obviamente la radiación dispersa, sino que obviamente algunos rayos directos también me los va a bloquear, porque seguramente aquellos que choquen con la cierta parte de la rejilla también me los va a anular o amortiguar, ¿está bien? Pero en el concepto global, podríamos decir que si yo pongo una determinada rejilla, ¿sí? Va a producir a su paso del otro lado de la rejilla, voy a tener una menor cantidad de rayos, ¿está bien? Entonces que de alguna manera estoy filtrando o amortiguando la cantidad en su pasar. Por eso decimos que a mayor filtración, menor cantidad de rayos X, ¿está bien? Después, si llegamos a ver el tema de rejillas, vamos a ver que hay diferentes rejillas, ¿sí? 8 en 1, ya vamos a ver qué significa 8 en 1, 10 en 1, 12 en 1, que tienen que ver con su espesor, ¿sí? Su altura, y justamente con el espesor o los canales por donde va a permitir que pasen ciertos rayos, que según esa relación van a hacer que una rejilla de determinado valor, digamos, filtre más que otra rejilla con otros parámetros. ¿Está bien? Entonces, justamente este concepto, este cuarto punto, tiene que ver con eso, ¿sí? Que de alguna manera va a ser de que al paciente, ¿sí? Lleguen, digamos, bueno, después del paciente, ciertos rayos,